Hola Say2Goers, bienvenidos de nuevo a otro video. Queríamos hacerles saber que solo con su apoyo podemos hacer que la psicología y la salud mental sean más accesibles para todos. Así que gracias por todo el amor que nos dan. Ahora continuemos. A veces puede ser difícil llegar a conocer a una persona. Un minuto crees que acabas de descifrar a alguien y al siguiente puede mostrar que es otra persona totalmente distinta a lo que pensabas. Puede que estés tratando de obtener una lectura sobre alguien, mientras que esa persona también está tratando de obtener una lectura sobre ti. Hay muchos pequeños detalles que pueden revelar mucho sobre tu personalidad, como qué tipo de zapatos usas, con qué frecuencia revisas tu teléfono o incluso cómo es tu apretón de manos. Si tienes curiosidad por saber qué dicen sobre tu personalidad estas cosas, aquí te mostramos 9 pequeñas cosas que pueden revelar mucho sobre ti. Número 1. La frecuencia con la que revisas tu teléfono. Revisas mucho tu teléfono. Vibra y suenan notificaciones. Recibes mensajes de tus amigos y familiares o tal vez tienes que usarlo exclusivamente para el trabajo. Pero, ¿sabías que revisar demasiado tu teléfono puede ser una señal de que estás lidiando con alguna enfermedad mental? Un equipo de psicólogos de la Universidad de Derby y la Universidad de Nottingham Trent realizó un estudio online con 640 usuarios de smartphones de entre 13 y 69 años para determinar la asociación entre el uso de teléfonos inteligentes y los rasgos de personalidad. Los resultados indicaron que las personas que lidian con problemas de salud mental tienen más probabilidades de usar intensamente su teléfono como una forma de terapia. A medida que aumentan sus niveles de ansiedad, también aumenta el uso. Cuanto menos diligente seas, más posibilidades tendrás de volverte adicto a tu teléfono. Entonces, ¿has notado que tu compañero de cuarto ha estado pegado a su teléfono últimamente? ¿O que tu hermana menor parece no poder renunciar a su teléfono por nada ni por nadie? Podrían estar pasando por algo. Ahora podría ser un buen momento para hablar con ellos y ver si necesitan tu ayuda. O tal vez simplemente están enganchados jugando algún videojuego. Número 2. ¿Cómo tratas al personal de servicio? ¿Tratas a los camareros con amabilidad y paciencia? ¿Cómo tratas a la cajera del supermercado? Todos los que trabajan en la industria de servicios están ahí para ayudarte y no deben ser maltratados o faltados al respeto por parte de los clientes. Presta atención a cómo los demás a tu alrededor tratan a los que trabajan en áreas de servicio como restaurantes o tiendas. ¿Tu cita se queja sin parar de la camarera que les tocó? ¿Pierde la paciencia a los estribos por cada pequeña cosa que la camarera hace mal? Cuando te das cuenta de cosas como esa, puedes hacerte una idea de cómo es la personalidad de alguien. Puedes sacar algunas conclusiones interesantes sobre cómo maneja el estrés, incluso si es en algo tan pequeño como esperar a que llegue su pedido de alitas de pollo. Número 3. El tipo de zapatos que usas. Según un estudio publicado en Science Direct, los zapatos que usas con más frecuencia pueden decir mucho sobre quién eres. Los zapatos pueden terminar transmitiendo una pequeña pero útil porción de información sobre ti. El estudio investigó la precisión de un grupo de observadores al juzgar las características de un desconocido, basándose únicamente en los zapatos que usa con más frecuencia. Los participantes proporcionaron fotografías de sus zapatos y durante una sesión separada completaron formularios con detalles sobre sí mismos. Cuando a los observadores se les daban fotos de los zapatos de los participantes, los calificaban y juzgaban basándose únicamente en sus zapatos. Resulta que las atribuciones a los diferentes tipos de calzado se correlacionaron con las características personales de sus dueños. Acertaron en datos como la edad, los ingresos y la ansiedad por el apego de una persona a partir de una imagen de su par de zapatos favorito. Es probable que los que usan zapatos cómodos tengan una mejor estabilidad emocional y sean más tranquilos que quienes prefieren zapatos altos o en punta, los cuales se asocian a ser menos agradable y más soberbio. Si eres de los que son más agresivos, probablemente te guste usar zapatos que cubran tus tobillos. Y si te preocupas por tener tus zapatos como nuevos, limpios y en buen estado, es posible que lo hagas en un intento de calmarte a ti mismo de tu propia personalidad ansiosa y que tengas un poco de miedo al rechazo. Número 4. La frecuencia de tu contacto visual natural. No a todo el mundo le gusta hacer contacto visual regularmente, y eso está bien. Pero el contacto visual o la falta del mismo puede revelar mucho sobre lo que estás pensando en ese preciso momento. Según investigadores de la Universidad de Cornell, las personas a menudo reducen el contacto visual cuando hablan de algo vergonzoso, cuando están sumidos en sus pensamientos o cuando las emociones se agitan durante una conversación. Además, de acuerdo con esta investigación,
Si eres alguien que hace mucho contacto visual con las personas, es probable que seas socialmente más dominante y tengas una buena cantidad de confianza. Número 5. Tu apretón de manos. Un apretón de manos puede parecer algo muy irrelevante y trivial, pero en realidad puede ser un indicador importante de tu personalidad, al menos en nuestra cultura. Un estudio de la Universidad de Alabama hizo que 4 personas entrenadas para evaluar apretones de manos estrecharan la mano con 112 estudiantes hombres y mujeres 2 veces cada una. Los estudiantes, que no sabían que sus apretones de manos estaban siendo evaluados, tuvieron que completar 4 cuestionarios de personalidad. El estudio descubrió que nuestros apretones de manos son constantes, y la manera en que los damos puede decir mucho sobre nosotros. Cuanto más firme sea tu apretón de manos, más probable será que seas extrovertido y estés abierto a nuevas experiencias. Si tu apretón de manos es más débil, es más probable que seas tímido y tal vez un poco neurótico. Y si tu apretón de manos es firme, por lo general darás una impresión más favorable. Número 6. Tu puntualidad. ¿Llegas siempre tarde a todos los sitios? ¿Te ganaste una mala reputación por tus dificultades para llegar a tiempo a la escuela o al trabajo? En realidad, este mal hábito puede no ser tan malo. Llegar tarde puede ser indicativo de que eres una persona multitarea o de que eres más relajado. Los hallazgos de un estudio de 2003 realizado por Jeff Conte de la Universidad Estatal de San Diego mostraron que de los 181 operadores del subterráneo de la ciudad de Nueva York, aquellos que preferían realizar múltiples tareas comúnmente llegaban tarde al trabajo. La multitarea hace que sea más difícil tener metacognición o tener conciencia de lo que estás haciendo, lo que significa que pierdes un grado de conciencia mientras que estás en medio de una multitarea. Número 7. Cuando compras algo para ti, pero no piensas en nadie más. Digamos que quieres comprar comida para llevar, así que decides comprar algo de camino a casa desde el trabajo y llamas a quienes viven contigo, ya sea tu pareja, tu familia, un amigo, para ver si ellos también quieren un poco. Es decir, probablemente hagas esto si eres una persona amable y desinteresada. Alguien que no hace esto y se aparece en su casa delante de los demás con comida recién hecha para sí solo, es alguien que probablemente sea visto como grosero, desconsiderado o egoísta, o que no es muy atento con los demás. También podría ser visto como tacaño. Número 8. Si menosprecias a los demás sutilmente. Las personas pueden ser sutilmente groseras con otros y es posible que ni lo notemos de inmediato. Por ejemplo, podrían decir cosas como: «No te gusta ese cómic, ¿verdad?» O «Dime que no te gusta tanto ese videojuego, ¿a que no?». Si alguien que conoces suele formular preguntas de manera condescendiente y no puedes evitar sentirte mal por sus comentarios, es posible que no sea el mejor amigo que puedas tener. Hablar de esta manera también puede ser una señal de que ve el lado negativo de las cosas y que no tiene pensamientos muy buenos sobre los demás. Y número 9. ¿Hacia dónde miras cuando estás bebiendo de una taza? En psicología, el lugar al que miras cuando tomas un trago puede revelar sutilmente mucho sobre ti. Si miras por encima del borde de tu vaso cuando tomas un trago, es probable que seas un tipo extrovertido que puede ser influenciado fácilmente. Es un indicador de que confías fácilmente en los demás, eres consciente del medio ambiente y tienes una visión despreocupada de la vida. Si miras dentro de la taza cuando bebes, eres más introspectivo. Te conoces a ti mismo, estás enfocado y tienes una visión idealista de la vida. Si eres alguien que cierra los ojos mientras bebe, es posible que sientas algún tipo de dolor o incomodidad y estés preocupado por el placer y por el alivio. ¿Cuál de estas 9 cosas mencionadas crees que revelaría más sobre tu personalidad? Si te gusta aprender cosas sobre ti con este tipo de videos, mira nuestra playlist Lo que dice de ti para saber qué revelan sobre tu personalidad estos pequeños hábitos cotidianos. Dale like y comparte este video si te gustó y crees que podría servirle a otros. Los estudios y las referencias utilizadas se añaden en la descripción. No olvides suscribirte para ver más videos de Site2Go. Y como siempre, gracias por vernos.